Anoche, punto final. Hablamos de la entrevista que le hace Mónica Delta al nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto. Conocimos muy bien, mucho mejor de lo que conocíamos a este personaje político que llega del Cusco, legislador, comunicador, abogado. Ayer en esta entrevista, en este mano a mano, interesante ver una característica de lo que podría ser su gestión, esta idea de descentralizar. En algún momento planteaba llevar a la mesa directiva a las regiones, algo que también quiso hacer Mari Carmen Alba, compitiendo con los congresos descentralizados de Pedro Castillo en su momento. Bueno, mirada descentralista, ayer quiso decir, pero cuando llegó el momento de hablar primero de las investigaciones, la cifra que salió en la previa a la elección de Alejandro Soto, 55 investigaciones, y después de un proceso judicial por presunta difamación. Vamos a ver este momento porque aquí es donde Alejandro Soto quiso decir: no tengo investigaciones abiertas, pero hay un pronunciamiento de juez sobre un proceso de difamación. Vamos a escuchar exactamente esto. Fue, me parece, una de las mejores partes de la entrevista, pero después viene lo de las congresistas acusadas de recorte de salario. A mí me gustó la parte de su cuñada, que no es su cuñada. Esa fue al final también. También sí. Otro momento magistral vamos de a ver, política. Vamos a ver este primer fragmento de la entrevista que le hizo Mónica Delta ayer a Alejandro Soto, el nuevo presidente del Congreso. En el 2013 no lo sentenciaron entonces por difamación contra un coronel de la Policía Nacional. De ninguna manera. Lo que ha habido es una reserva de fallo condenatorio. No hubo sentencia. Sí. Podría ser, Ya. dando el beneficio de las dudas a los que han redactado este documento. Yo he sido abogado apoderado de muchas empresas y como abogado apoderado he hecho denuncias al Poder Judicial, al Ministerio Público y también a las empresas a las cuales he representado se han hecho las denuncias correspondientes. En consecuencia, podría tratarse de un registro, pero de ninguna manera... Pero siendo usted abogado, sí debería conocer si tiene o no una investigación. No tengo investigaciones. La empresa de transportes Huayna Picchu, que usted asesoraba... Así es. ¿No lo denunció por incumplimiento de contrato? Sí. ¿Y qué pasó con esa denuncia? ¿Se archivó? Se archivó. Ahí estaba el nuevo presidente del Congreso lidiando un poco con el historial, lidiando un poco con lo que ha sido si quieres, un pasado donde ha habido investigaciones, él mismo lo dice, muchas archivadas, y esta reserva de fallo en el caso de difamación, ¿no? Que entendemos tiene que ver con su rol como comunicador. Él presentaba un programa político en la televisión regional en el Cusco. Bueno, además, independientemente que te reserven el fallo o que hubiese sido condenado en términos objetivos, si estamos hablando del 2013, la pena ya se habría cumplido, por lo cual estamos hablando de una persona que ha sido que se ha resocializado. Claro, por lo menos el juez tiene que garantizar eso cuando reserva un fallo. Claro, ¿no? Si bien cuando el juez dice, me reservo el fallo o hago una... Porque es primera vez que cometes una falta, un delito en este caso, porque vamos a entender que te dan normas de conducta, el pago de una caución. Pero no es que te declaran inocente. No. Dicen que eres culpable, solamente que no te van a ejecutar la pena, que no necesariamente es pena privativa de la libertad efectiva, es suspendida normalmente en el caso de difamación, pero tienes que ir a cumplir con normas de conducta, tienes que ir a firmar un libro todos los meses al Poder Judicial, tiene otras características. Igual, según entiendo, más allá de que el dicho que no tiene ninguna investigación abierta, sigue la polémica porque se dice que sí tiene investigaciones abiertas. Bueno, desde su palabra y desde su versión, claro, él intenta negar toda situación que pueda comprometerlo en una investigación, en un tema delictivo, pero donde me parece que la polémica continúa y no vemos un arrepentimiento, no vemos un retroceso y tampoco un propósito de enmienda, es en la situación de las congresistas de Alianza para el Progreso, puntualmente de ese grupo político, acusadas de recorte de salario, porque recordamos el rol encubridor de APP. ¿Son tres? Tienes a Rocío Torres, tienes a Magali Ruiz. Y a la hermana de César Acuña. Exactamente, a María Acuña, en este caso también presuntamente investigada por esto o entonces, investigada por esta situación. Tenías 3 más 2, 3. Claro, pero todo el país vio cómo la Comisión de Ética fue benévola, bajó sanciones, no consideró faltas, no consideró el hecho como cometido. Y bueno, ayer hubo también una suerte de lavada de manos de Alejandro Soto respecto a este tema, y me parece que esta parte nos muestra cómo los políticos intentan lidiar
con lo que en su momento les sirvió precisamente para ser elegidos. El voto de las congresistas investigadas, por supuesto, ayudó a Alejandro Soto a ser elegido. Ayer estuvo en aprietos intentando salir de esa pregunta. Vamos a ver esto. Hay varios congresistas de su partido que han sido acusados por mochar sueldo. Cierto. Se está investigando y serán las autoridades competentes las que determinen si hay o no hay responsabilidad. No me compete a mí. No me compete. ¿Cómo no le compete? El que presidente del no, Congreso... Yo no le digo que usted reemplace a la investigación judicial. Tampoco podría sancionar. Pero tiene que haber una voz política que diga, vamos a cambiar esta forma de encubrirnos y protegernos para responder a lo que quiere la ciudadanía. Pero en eso estamos. En eso está. En eso estamos. En el caso de congresistas que están inmersos en presuntos actos de corrupción, nosotros no somos jueces ni fiscales, lo está investigando el Ministerio Público. Hay una comisión de ética. Pero ahí es una lavada de manos. No, pero hay responsabilidades políticas, ¿sí? Hay investigaciones que pueden seguir su curso y que pueden demorar, pero también hay una opinión política de parte de un congresista frente a un hecho que sí le genera a la gente una particularmente rechazo nauseabunda. Porque han sido 9 casos y probablemente hayan más. Pero ya son casos resueltos. ¿Qué podría hacer la mesa directiva actual? No son resueltos, ¿sí? Son cubiertos, que es diferente. Bueno, no resueltos. Bueno, pero porque los testimonios existen, las realidades existen. Ahí estaba el presidente del Congreso, te digo, lidiando con esa carga que llega, con esa mochila pesada que llega todo miembro del grupo de Alianza para el Progreso. El caso de las congresistas que recortan salario, que fue limpiado en la Comisión de Ética. Por eso también importa mucho, Lore, quién va a liderar la Comisión de Ética parlamentaria ahora. Y por allí ya se barajan algunos nombres, ¿eh? Y es que es una pena, porque en el caso de los mochasueldos, de verdad, evidencia lo poco importante que es para los congresistas o lo normalizada que acaba siendo esta conducta de pedirle una parte de sus ingresos a los trabajadores. Trabajadores que a veces no cumplen necesariamente todos los requisitos, algunos sí. Por ejemplo, a mí me parece insólito que desde la mesa directiva el nuevo presidente del Congreso no haya tenido nada que decir sobre el caso, por ejemplo, que no es de su partido, que es del bloque magisterial. El congresista que finalmente ya esa trabajadora que lo denunció embarazada, que la cambiaron de puesto, Edgar Tello, y con esa señora Mari Silva, que ha sido ya despedida del Congreso. 21 años de trabajo en el Congreso, con su hijo recién nacido, ni un mes, y le han dicho, como acabó la comisión en la que trabajabas, porque ha acabado el periodo parlamentario, tú ya no tienes trabajo. Por supuesto que de la mesa directiva podrían hacer algo, podrían llamar a esa señora, podrían contratarla en la mesa directiva, podrían decir, Recursos Humanos va a dejarse de ser abusivo, pero no, porque en el fondo no les interesa chocar contra sus propios intereses. No, y el mensaje que hay detrás de ese despido de la trabajadora Mari Silva, que denunció, se animó a denunciar cómo el congresista Tello hasta le pedía parte de una bonificación para comprar un proyector para un despacho, para uso, digamos, del Congreso. Finalmente fue despedida y eso, te decía, es un mensaje para quienes se atrevan a denunciar. Entonces, este caso no se ha cerrado y aquí, digamos, no han terminado ganando los denunciantes, ¿no? Es una situación que para el nuevo presidente del Congreso no me compete. No le compete, eso ocurrió en otro periodo. Ayer decía, dame la oportunidad de demostrar que puedo trabajar en esta gestión, pero empezó, si quieres, intentando ponerse de costado en un tema serio, en un tema que ha generado indignación. Vamos a ver cómo lidia con lo que pueden ser más denuncias. A este tema de los recortes de salario me parece que tiene para rato, en el sentido de que es una práctica que se ha visto, empezó a expandirse la cadena porque los focos estaban concentrados en buscar a congresistas que tengan estas prácticas. En algún momento hemos entrado en un proceso donde se han visto sanciones, pero ojo, esta es una práctica muy difundida y pueden darse nuevos casos. ¿Cómo va a reaccionar la presidencia de Alejandro Soto ante eso? Vamos a ver, está empezando su gestión.